Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 6. El juramento. Para ser sincero, Edward había inventado todo tipo de razones y excusas en su camino hasta aquí, pero ninguna parecía ni remotamente convincente como para engañar al gran mago blanco. Por eso, rápidamente abandonó la idea de inventarse una historia y decidió confesarlo todo, solo para que Dumbledore adivinara la mayor parte antes incluso de que dijera una palabra. ¿Era este el peso del mago más grande de la historia reciente? Bueno, ya llegó tu amigo. Edward abrió la bolsa y la colocó en el suelo, diciendo en idioma loenés: Audrey, ya puedes salir. Dumbledore se inclinó hacia adelante, mirando con curiosidad dentro de la bolsa. Luego, con tono serio, comentó: dejar a una dama en un espacio tan reducido no es propio de un caballero, ¿no crees? Audrey salió, algo sin aliento, y observó con curiosidad su entorno. Su mirada se posó rápidamente en los retratos animados de los directores que colgaban de las paredes. Las pinturas eran tan realistas que, por un instante, no supo distinguir si eran simples cuadros o auténticas ventanas a otro mundo. Dumbledore se adelantó rápidamente, extendiéndole la mano con caballerosidad para ayudarla a levantarse. Comillas, ¿puedo tener el honor de saber el nombre de esta joven? Audrey parpadeó con sus grandes ojos y buscó la ayuda de Edward. No entendía lo que Dumbledore decía, pero se notaba que parecía amable, como un erudito culto. Sin embargo, la agudeza oculta en su mirada sugería que era mucho más complejo de lo que aparentaba. Disculpen, ella no habla inglés, explicó Edward antes de hacer de intérprete. Él es, bueno, el director de esta escuela de magia, el profesor Albus Dumbledore. Les pregunta su nombre. Esta es Audrey Hall. Dumbledore le estrechó la mano y le lanzó un cortés beso al aire. Un placer conocerla, señorita Hall. Hola, director Dumbledore. Edward dudó un instante antes de preguntar: profesor, ¿de verdad puede aprender magia? Es decir, no estoy seguro de si es muggle o no. Al fin y al cabo, ya tiene 17 años. Puedes estar tranquilo, dijo Dumbledore con una sonrisa. Debió de tener magos excepcionalmente poderosos entre sus antepasados. En cierto modo, es incluso más de sangre pura que las llamadas familias de sangre pura, simplemente no tuvo la oportunidad de aprender magia hasta ahora. ¿Más pura que los sangre pura, se debía a la singularidad del mundo del Señor de los Misterios? ¿O acaso las pociones habían alterado su constitución? ¿O tal vez la familia Hall había engendrado poderosos Beyonders? Señorita Hall, en nombre del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, le doy formalmente la bienvenida como estudiante. Sin titubear ni realizar formalidades innecesarias, Dumbledore extendió directamente la invitación. Audrey no entendió lo que se decía, pero respondió con una reverencia educada. Los directores de los retratos comenzaron a aplaudir en señal de bienvenida, y Phineas Nigellus Black se mostró particularmente entusiasmado. Gritó: comillas, un mago de sangre tan pura debe unirse a Slytherin. Haré que Minerva se encargue del papeleo necesario y envíe la carta de aceptación oficial lo antes posible. ¿Así de fácil se resolvió el asunto? ¿Fue porque Dumbledore tenía absoluta confianza en sus propias habilidades? ¿O simplemente fue lo suficientemente audaz como para correr tal riesgo? ¿O hubo alguna otra razón completamente distinta? Edward dudó durante un largo momento antes de preguntar finalmente: profesor, ¿no tiene ninguna pregunta sobre Audrey? ¿O sobre dónde fui después de desaparecer? Dumbledore sonrió: no hay prisa. Tenemos tiempo de sobra. Luego, como si recordara algo de repente, añadió: ah, eso me recuerda. Volverás a ese lugar. En medio mes. Veo. Dumbledore le guiñó un ojo. Si alguna vez quieres contarme algo, siempre estaré dispuesto a escucharte. Pero por ahora, permíteme dar la bienvenida a nuestro invitado como es debido. Espere, profesor. Quiero hacer un juramento inquebrantable con Audrey. ¿Puede ser usted nuestro testigo? Dumbledore arqueó ligeramente las cejas, pero asintió: por supuesto. Edward extendió su mano derecha hacia Audrey. Toma mi mano derecha. Audrey dudó unos segundos antes de tomarle la mano. Disculpe, pero necesito que se arrodille y me mire. Bueno, no le quedó más remedio que obedecer. Los dos se arrodillaron uno frente al otro ante Dumbledore, con las manos fuertemente entrelazadas. Dumbledore posó la punta de su varita sobre sus manos entrelazadas. Por un instante fugaz, su expresión se volvió distante, como perdida en el recuerdo. En su mente,
Se vio a sí mismo muchos años atrás, también arrodillado junto a un niño pequeño, haciendo una promesa similar en sus años más inocentes y apasionados. Pero al final, sus caminos se separaron. Edward habló solemnemente en idioma loenés: Audrey, jamás le revelarás mi secreto a nadie de tu mundo, ¿correcto? La expresión de Audrey se tensó, asintió y respondió: sí, te juro que nunca lo contaré. Una fina cinta de fuego rojo salió disparada de la varita de Dumbledore, enroscándose con fuerza alrededor de sus manos. Aunque las llamas no causaron ningún daño real, ardieron con una intensidad que les hizo sentir abrasados por el peso de su promesa. Edward continuó: tampoco revelarás jamás la existencia de otro mundo a nadie sin mi permiso, ¿correcto? Audrey se mordió el labio y asintió con firmeza. Comillas sí. Una segunda cinta de fuego se enroscó alrededor de sus manos. Edward respiró hondo antes de pronunciar su último voto: comillas, puedo confiar siempre en ti. Ella asintió con convicción: comillas, puedes. Una tercera cinta de fuego emergió de la varita. Edward sostuvo su mirada. Muy bien, ahora es tu turno. El juramento inquebrantable es mutuo. Puedes establecer tus propias condiciones. Audrey dudó un momento antes de decir: prometes que no me harás daño y que me llevarás de vuelta a casa, ¿verdad? Comillas sí. Entonces, con eso basta. Las llamas se fueron extinguiendo lentamente, como si se hundieran en su piel. Con ello, el juramento inquebrantable quedó sellado. Dumbledore retiró su varita, con una sonrisa nostálgica en el rostro. Espero que este voto sirva como testimonio de vuestra confianza mutua, y no como una atadura. Creo que será lo primero. Edward no tenía ninguna duda sobre la bondad de Audrey. El voto era simplemente una capa adicional de protección. Se volvió hacia Audrey con expresión de disculpa. Lo siento, Audrey. Te has visto envuelta en esto por mi culpa, y ahora te he obligado a soportar el dolor del juramento y a firmar un contrato. Pero ella simplemente sonrió dulcemente. En realidad, esto me tranquiliza aún más, ¿no crees? Edward se quedó paralizado un instante antes de comprender lo que ella quería decir. Dumbledore tosió levemente, con una mirada traviesa en los ojos. ¿Piensan seguir arrodillados así? Si no recuerdo mal, en algunas tradiciones orientales, cuando un hombre y una mujer se arrodillan uno frente al otro, tiene un significado diferente. Edward ayudó rápidamente a Audrey a ponerse de pie, soltándole finalmente la manita. En ese instante, un resplandor ardiente cruzó repentinamente la oficina, trazando un largo arco de luz antes de posarse sobre el hombro de Dumbledore. Era Fawkes, el Fénix. Hola, Fawkes. Edward saludó al pájaro. Fawkes se dio la vuelta inmediatamente, claramente disgustado con aquel alumno problemático que no dejaba de mirarle las plumas. Dumbledore escuchó atentamente mientras Fawkes le susurraba al oído, y luego se volvió hacia Edward con una mirada de disculpa. Lo siento, pero hay un asunto urgente que requiere mi atención inmediata. Edward, dejaré a la señorita Hall a tu cargo. Minerva se encargará de buscarle alojamiento. Además, harías bien en empezar a enseñarle inglés a la señorita Audrey cuanto antes. ¿Entendido, profesor? Ah, y no olvides llevarte contigo estas grajeas de todos los sabores de Bertie Bott's. Dumbledore hizo un gesto con la mano y estaba a punto de desaparecer con Fawkes cuando Edward no pudo evitar preguntar: profesor, ¿no le preocupa en absoluto ella? Dumbledore parpadeó y sonrió. Comillas, no lo acabo de decir, todo el mundo tiene sus secretos, ¿no? Con un fuerte estallido, Dumbledore y Fawkes desaparecieron. Comillas, wow, ¿esa también es la magia de la que hablabas? Teletransportación instantánea, exclamó Audrey con entusiasmo, imaginando ya cómo sería dominar una habilidad tan extraordinaria. Sí, es una forma de magia bastante avanzada. Yo tampoco la domino todavía, dijo Edward encogiéndose de hombros. Bueno, primero vamos a comer algo y luego buscaremos a la profesora McGonagall para que te consiga un lugar donde quedarte. La cocina de Hogwarts estaba ubicada justo debajo del gran comedor, junto a la sala común de Hufflepuff. Se decía a menudo que los Hufflepuff eran amantes de la comida, y eso era más o menos cierto. Con tan pocas opciones de entretenimiento en Hogwarts, la comida deliciosa se había convertido en una de las escasas fuentes de alegría. De camino, Audrey se comportaba como una niña curiosa, aunque se mantuvo serena. Pero al pasar junto a las escaleras extrañamente complejas y aparentemente hiperactivas, no pudo evitar preguntar: comillas, ¿están diseñadas para defenderse de los intrusos? Yo diría que es más bien una elección artística. ¿Quién sabe si la persona que diseñó originalmente estas escaleras guardaba rencor contra los estudiantes de Hogwarts?
Como eran vacaciones de verano, la cocina estaba mucho menos concurrida de lo habitual. La mayoría de los elfos domésticos parecían apáticos, mientras que algunos se peleaban por el poco trabajo que había. Señor Edward, ¿en qué puedo ayudarle? Un elfo doméstico de mirada penetrante se apareció frente a ellos, mirándolo fijamente con ojos grandes y ansiosos. Prepáranos 2 raciones de cena. Comillas, solo 2. Parecía decepcionado. Entonces, ¿que sean 4? Comillas, con mucho gusto, señor. El elfo doméstico desapareció de nuevo, y con alegría empezó a usar magia para preparar la comida. Cuando terminen, por favor, envíenlos a la sala común de Hufflepuff, añadió Edward. Al notar que los demás elfos, que no habían podido reclamar ningún trabajo, ahora lo miraban fijamente, Edward agarró rápidamente a Audrey y escaparon. Jamás olvidaría la vez que lo obligaron a comer una comida para 4 personas bajo la atenta mirada de una docena de elfos domésticos. Después, sintió náuseas durante varios días. Audrey, aún recuperándose de la visión, preguntó, ¿esas pequeñas criaturas, qué son? ¿Son algún tipo de seres extraordinarios de tu mundo? Algo así, son nuestros elfos domésticos. Se quedó estupefacta, agitando las manos como si intentara comprenderlo. Comillas, pero no se supone que los elfos son nobles y elegantes. ¿Por qué son? De repente se tapó la boca. Comillas, lo siento, no quise insultarlos, solo que... Edward soltó una risita. Está bien, son mundos diferentes, con costumbres diferentes. Se detuvieron frente a un grupo de grandes barriles. A diferencia de otras casas, para entrar en la sala común de Hufflepuff no se necesitaba contraseña ni acertijo. En cambio, había que golpear el segundo barril de la segunda fila, siguiendo el ritmo del nombre de Helga Hufflepuff. Si el ritmo era incorrecto, si se golpeaba el barril equivocado o si se daban demasiados golpes, el intruso sería rociado con vinagre viejo y fermentado que había estado envejeciendo durante quién sabe cuántos años. Una vez dentro, disfrutaron de una suntuosa cena en la sala común de Hufflepuff. A pesar de haber pedido solo 4 raciones, los elfos habían traído comida suficiente para 10 personas. Audrey exhibió la máxima gracia y etiqueta propia de una dama noble de Loen, desde la forma en que sostenía los cubiertos hasta el ángulo en que abría la boca y el ritmo al masticar, todo se ejecutaba con una precisión impecable, reflejo de la estricta educación que recibió en su familia. Edward, sin embargo, no lo apreció en absoluto. En cambio, se sintió ansioso al verla comer con tanta lentitud. Comillas, maullido. Una figura pequeña y ágil entró corriendo desde el área del dormitorio. Saltó silenciosamente sobre la mesa, miró con curiosidad a Audrey antes de volverse hacia Edward con otro suave maullido, como si lo interrogara. Era un gatito negro y elegante, notablemente más pequeño que el promedio. A pesar de su tamaño, ya tenía 2 años y era descendiente de gatos de patas negras, lo que explicaba su menuda complexión. Sus ojos azul zafiro brillaban como gemas radiantes, como si ocultaran un profundo cielo estrellado en su interior. Los gatos de patas negras eran cazadores natos, nocturnos, veloces y letales. Podían abatir presas mucho más grandes que ellos. Antes de transmigrar, Edward siempre había deseado tener uno, pero eran imposibles de encontrar en su mundo anterior. Esta es mi gata, Lilith, dijo Edward, haciéndole señas. Lilith se acurrucó junto a él, alzando la cola y frotándose cariñosamente contra él. Todos los alumnos que ingresan a Hogwarts pueden traer una mascota, generalmente una lechuza, un sapo o un gato. Audrey tragó su comida lentamente y luego preguntó confundida, puedo entender lo de los búhos y los gatos, pero ¿por qué los sapos? Son una criatura diferente en tu mundo. En realidad no. Tener sapos como mascotas es solo una vieja tradición. Hoy en día, la mayoría de los estudiantes prefieren los búhos, ya que pueden entregar cartas en cualquier lugar. ¿Piensas tener una mascota? Ya tengo a Susie. Oh, Susie es una Golden Retriever. Edward asintió, lo sé. Ella fue quien me rompió la pernera del pantalón, y antes de que volviéramos a este mundo, ya se había dado cuenta de que yo no era el verdadero tú. ¿Cómo? Susie me lo contó ella misma. ¿No tomó también una poción? Levantó a Lilith por las patas delanteras. Lilith, ¿quieres que te prepare una poción a ti también? Lilith, impasible, lo pateó con sus patas traseras y aterrizó con gracia sobre la mesa. Movió la cola y emitió una serie de maullidos rápidos en señal de protesta. Siempre pensando en comida. Edward le dio un suave golpecito en la nariz antes de sacar un pequeño pescado seco. Ella lo agarró y se acurrucó en su regazo, ronroneando satisfecha mientras comía. Audrey dejó los cubiertos. Estoy llena. Gracias por la comida.
Muy bien, vamos a buscar a la profesora McGonagall para que te asignen un alojamiento. Ah, se me olvidaba, Hogwarts tiene 4 casas. La profesora McGonagall es la jefa de Gryffindor. Yo estoy en Hufflepuff, y las otras 2 casas son Ravenclaw y Slytherin. Pronto interactuarás con todas ellas. Dudó un instante antes de decir, me has estado presentando a todo aquí, pero nunca te has presentado tú mismo. Por ejemplo, tu nombre. Edward se quedó momentáneamente atónito antes de disculparse rápidamente. Comillas, lo siento. Quizás no lo creas, pero he tenido esta extraña sensación todo el día, como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Lo cual, para ser justos, era cierto. Extendió la mano y se presentó brevemente. Me llamo Edward, soy huérfano, no tengo apellido. Por supuesto, sí tenía apellido, pero este había desaparecido hacía mucho tiempo, en el momento en que transmigró. Capítulo 7, El Callejón Diagon. Después de cenar, Edward llevó a Audrey a ver a la profesora McGonagall para gestionar su alojamiento. El despacho de la profesora McGonagall era un pequeño estudio en el segundo piso del castillo de Hogwarts, con una ventana que daba al campo de Quidditch. Aunque parecía estricta y anticuada, en su juventud había sido una auténtica leona de Gryffindor, audaz, aventurera y apasionada por el Quidditch. A pesar de ser vacaciones de verano, la chimenea de su oficina seguía encendida, pero la habitación mantenía una temperatura agradable, una prueba de las maravillas de la magia. En cuanto Audrey entró en la oficina, vio a un gato atigrado acicalándose tranquilamente. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron, y el cuerpo del gato atigrado se expandió rápidamente, transformándose en la profesora McGonagall, que ahora parecía una chica, gato excepcionalmente madura. Ah, entonces usted debe ser la señorita Audrey Hall, la estudiante transferida que mencionó el profesor Dumbledore. Así es. Buenas noches, profesora McGonagall, dijo Edward, actuando una vez más como traductor de Audrey. Audrey resistió la tentación de preguntar por qué una persona podía transformarse en gato. En cambio, mantuvo la compostura, pellizcó delicadamente el dobladillo de su vestido y ofreció una elegante reverencia. Sígueme. Como siempre, la profesora McGonagall fue rápida y eficiente. Los condujo con agilidad a los dormitorios de Gryffindor, presentándoles Hogwarts sin esfuerzo, explicando las tradiciones de la casa Gryffindor y preparando la habitación de Audrey, todo en un solo y fluido movimiento. Cuando Edward y la profesora McGonagall abandonaron la sala común de Gryffindor, eran los únicos 2 que quedaban. Edward, durante los próximos días, me gustaría que le enseñaras inglés a la señorita Hall y luego la llevaras al callejón Diagon a comprar sus útiles escolares, indicó la profesora McGonagall. Normalmente, esta sería mi responsabilidad, pero como sabes, necesito visitar el mundo Muggle para asegurarme de que los alumnos de primer año puedan matricularse a tiempo. No hay problema, profesor. Ah, y una cosa más, la escuela ha destinado un fondo de becas para la señorita Hall, te lo confiaré a ti. Tras entregar una bolsa llena de galeones, la profesora McGonagall se marchó rápidamente. Edward se quedó de pie en el castillo vacío y suspiró. Caminó hasta la ventana, contemplando el cielo estrellado, momentáneamente absorto en sus pensamientos. Hasta hoy, su objetivo había sido sencillo, estudiar magia, localizar los Horrocruxes de Voldemort con antelación, intervenir en momentos críticos para evitar tragedias innecesarias y, en última instancia, investigar la piedra filosofal, buscando la inmortalidad al nivel de Nicolas Flamel. Pero la aparición del mundo del Señor de los Misterios lo había obligado a replantearse todo. Incluso Susie, que acababa de avanzar a la secuencia 9, ya mostraba una notable resistencia a la magia. Evidentemente, la magia por sí sola no bastaría para afrontar los desafíos del mundo místico. Eso significaba que tenía que consumir una poción. Pero, ¿qué camino debería elegir? Mientras tanto, tras haber terminado de lavar los platos, Audrey yacía en su mullida cama, incapaz de calmar sus pensamientos. Antes de hoy, como la joven de la familia Hall, creía que sus experiencias ya eran extraordinarias, misteriosas reuniones del Club del Tarot, el poderoso loco, Susie consumiendo pociones e innumerables historias y rumores sobre el mundo místico. Pero ahora, un mundo completamente nuevo de maravillas se desplegaba repentinamente ante ella. Tras experimentar miedo, confusión, ansiedad y curiosidad, solo le quedaba un sentimiento, emoción. Estaba deseando ver qué otras sorpresas le deparaba este mundo. Audrey exhaló un suave suspiro, cerró los ojos y susurró, «Buenas noches, Hogwarts. Buenas noches, mamá y papá. Buenas noches, Audrey».
Entonces, de repente, abrió los ojos de golpe. Oh no, ¿y qué pasa con la reunión semanal del club de tarot? Durante los 3 días siguientes, Edward comenzó a enseñarle inglés a Audrey desde cero, empezando por el alfabeto. El dominio del inglés de Edward provenía de su experiencia previa con el idioma, mientras que su acento era una consecuencia natural de su reencarnación. Sus métodos de enseñanza se basaban en lo aprendido en las clases de inglés de su vida anterior. Inicialmente, le preocupaba que pudiera acabar convirtiendo a Audrey en otra estudiante de inglés muda, alguien que supiera leer y escribir pero no hablar con fluidez, como era común entre los estudiantes asiáticos de su entorno anterior que habían estudiado el idioma durante más de una década pero aún tenían dificultades para conversar. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que le había dado demasiadas vueltas al asunto. Los habitantes del mundo místico parecían tener un talento extraordinario para aprender idiomas y adquirir conocimientos esotéricos. En los círculos sobrenaturales, no conocer el idioma de los Jotun, Hermes o los élficos era prácticamente vergonzoso. Incluso alguien tan perezoso como Danitz podía hablar con fluidez varios idiomas místicos. Aprovechando la oportunidad, Edward le pidió a Audrey que también le enseñara a Hermes. Después de todo, aparte del loenés, no había aprendido ningún otro idioma místico. Tras 3 días de estudio, Audrey ya dominaba las conversaciones cotidianas básicas, mientras que el progreso de Edward era mucho más lento. Incluso Lilith, que había estado holgazaneando cerca todo el tiempo, le dirigía de vez en cuando una mirada de desdén. Comillas, seguro que es porque todavía no me he tomado ninguna poción, se consoló Edward. Sí, sí, debe ser eso. Audrey lo consoló a su vez. Y así, por fin llegó el día de su viaje al callejón Diagon. Originalmente, Edward había planeado usar la chimenea del despacho de la profesora McGonagall para viajar a través de la Red Flu directamente al caldero chorreante. Sin embargo, la profesora McGonagall se había marchado temprano por la mañana, así que no tuvo más remedio que recurrir a Dumbledore. En el instante en que Fawkes los llevó a la entrada del callejón Diagon, el Fénix soltó un crujido seco y desapareció, tan rápido que Edward ni siquiera tuvo la oportunidad de darle las gracias. Sinceramente, Edward se sentía un poco agraviado. Cuando le pidió una pluma a Fawkes, lo único que quería era hacer unas cuantas varitas gemelas más, como la de Voldemort. Imagínense la batalla final, todos empuñando una varita capaz de contrarrestar la del Señor Oscuro. Eso sin duda le enseñaría a ese maldito ser oscuro el verdadero significado de la desesperación. Ante ellos se extendía una calle empedrada flanqueada por tiendas a ambos lados. Magos con túnicas de distintos estilos pasaban apresuradamente, siguiendo su camino. En los últimos días, Audrey solo había interactuado con Edward, la profesora McGonagall y un puñado de personas más en Hogwarts. Ahora, al encontrarse de repente rodeada de tanta gente, y con bastantes miradas de admiración dirigidas hacia ella, se sintió un poco abrumada. Edward le entregó un sobre. Esta es tu carta de admisión a Hogwarts de la profesora McGonagall. Se encogió de hombros. Llega un poco tarde, pero al menos podrás vivir la experiencia del proceso y la ceremonia oficiales. Audrey abrió la carta y vio palabras elegantemente escritas a mano con una pluma. Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería. Director, Albus Dumbledore. Orden de Merlín, primera clase, gran hechicero, jefe de brujos. Supremo Mugwump, Confederación Internacional de Magos. Estimada señorita Hall. Nos complace informarle que ha sido admitido en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Adjuntamos una lista con todos los libros y materiales necesarios. El trimestre comienza el 1 de septiembre. Tuyo sinceramente. Minerva McGonagall. Subdirectora. Segunda página. Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería. Uniforme. Los estudiantes de primer año necesitarán 1. 3 conjuntos de túnicas de trabajo sencillas, negras. 2. Un sombrero liso puntiagudo, negro, para uso diurno. 3. Un par de guantes protectores, de piel de dragón o similar. 4. Una capa de invierno, negra, con cierres plateados. Tenga en cuenta que toda la ropa de los alumnos debe llevar una etiqueta con su nombre. Libros de curso. Todos los estudiantes deben tener una copia de cada uno de los siguientes documentos. El libro estándar de hechizos, grado 1. Por Miranda Gossaug. Una historia de la magia. Por Batilda Baxot. Teoría mágica. Por Adalbert Baffling. Guía para principiantes sobre la transfiguración. Por Emerick Switch. 1000 hierbas y hongos mágicos. Por Pillida Spore. Pociones y brebajes mágicos. Por Arsenius Hitger.
Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Por Newt Scamander. Las fuerzas oscuras, una guía para la autoprotección. Por Quentin Trimble. Otro equipo. 1 varita. 1 caldero, estaño, tamaño estándar 2. 1 juego de frascos de vidrio o cristal. 1 telescopio. 1 juego de balanzas de latón. Los alumnos también pueden traer, si lo desean, un búho, un gato o un sapo. Sureste recuerda a los padres que los primeros años. No Sureste les permite tener su propia escoba. Tuyo sinceramente. Lucinda Thompson-Icle, Pocus. Jefe de los suministros de brujería. Aunque Audrey ya podía mantener conversaciones sencillas en inglés, leer la carta seguía siendo un reto. Al ver esto, Edward simplemente se la leyó en voz alta en idioma loenés. Nuestro objetivo hoy es seguir esta lista y conseguir todo lo que necesitas, dijo Edward, guiándola hacia la tienda de túnicas de Madame Malkin. Primero, vamos a conseguirte una túnica de mago adecuada. No puedes seguir usando ese vestido en todas partes. En cuanto entraron en la tienda, la señora Malkin, bajita y regordeta, los recibió con entusiasmo, con una sonrisa exagerada y un tono dramático. Comillas, oh, querida, te juro que eres la joven más hermosa que he visto en mi vida. Debes ir a Hogwarts, ¿verdad? Pero, ¿por qué no te había visto antes? Yo, acabo de ser transferida a Hogwarts. Es mi primera vez aquí, respondió Audrey en un inglés sorprendentemente fluido, e incluso se acordó de añadir, gracias por sus amables palabras. La señora Malkin agitó su varita y varias cintas métricas volaron hacia Audrey, tomando automáticamente sus medidas mientras la costurera anotaba algunas observaciones. Comillas, oh, qué proporciones tan absolutamente perfectas. Una vez terminadas las túnicas, ¿puedo guardar su fotografía en mi tienda? Audrey, fascinada por las cintas métricas flotantes, asintió levemente. Eso estaría bien. El proceso de confección de sus túnicas llevaba mucho más tiempo que el de las de Edward. Madame Malkin las trataba como si estuviera creando una obra maestra de valor incalculable, asegurándose de que cada puntada e hilo fueran impecables. Los clientes iban y venían, pero ella apenas les prestaba atención. Finalmente, simplemente cerró las puertas de la tienda. Está bien, querida. Casi 2 horas después, la señora Malkin retrocedió y admiró a Audrey con su nuevo uniforme de Hogwarts. Comillas, lo juro, este es el mejor trabajo de mi vida. Edward, que se había quedado dormido por aburrimiento, se animó de inmediato y se preparó para pagar. ¿Cómo te atreves a manchar semejante obra maestra con dinero? Exclamó indignada la señora Malkin. Es gratis. De ahora en adelante, todos los uniformes que necesites serán gratis. Edward y Audrey intercambiaron miradas. Ser guapo es un verdadero privilegio, murmuró Edward. Gracias, dijo Audrey riendo. A diferencia de los halagos vacíos que solía recibir en Backlund, se dio cuenta de que la admiración de la señora Malkin era sincera. Después de eso, aceleraron el paso. Para evitar que se repitiera este incidente, Edward le compró una máscara. Rápidamente reunieron el resto de sus provisiones, caldero, libros de texto, plumas, tinta y pergamino. Pronto, solo faltaba una cosa, una varita. Ollivanders era una tienda pequeña y destartalada. Las letras doradas del letrero sobre la puerta se habían desvanecido con el tiempo, pero aún se podía leer. Ollivanders, fabricantes de varitas finas desde el año 382 a.C. A través del polvoriento escaparate, una varita mágica descansaba sobre un cojín morado descolorido. Comillas, oh, si no es el señor Edward. Un anciano de piel pálida y ojos plateados salió de la tienda tenuemente iluminada. Te recuerdo, madera de endrino, núcleo de pluma de fénix, 14 pulgadas y 3/4, firme y poderosa, ideal para lanzar magia poderosa. No me cabe duda de que algún día serás un excelente auror. Audrey, usando su habilidad de observadora, lo analizó rápidamente. Este anciano tenía una clara confianza en su experiencia. Su facilidad para recordar a sus clientes y sus compras no era solo una demostración de memoria, sino una sutil manera de establecer su autoridad e influencia. Y en cuanto a esta encantadora jovencita, la mirada penetrante de Ollivander se posó en Audrey. Creo que no me has comprado una varita antes, ¿verdad? Tiene usted una memoria excelente, señor Ollivander, lo elogió Edward como de costumbre. Hoy estoy aquí para ayudar a esta estudiante recién llegada a encontrar su varita. Oh, qué maravilla, respondió Ollivander alegremente, sacando de su bolsillo una larga cinta métrica con marcas plateadas. ¿Con qué mano lanza, señorita? Audrey vaciló. Nunca antes se había planteado esa pregunta. Supongo que, ¿mi mano derecha?
Comillas excelente. Ollivander midió con precisión la longitud de su brazo, el tamaño de su mano e incluso el espacio entre sus dedos. Una varita adecuada no solo debe estar en consonancia con tu naturaleza mágica, sino también con las proporciones de tu cuerpo. Al fin y al cabo, en un duelo, incluso un segundo de retraso al desenvainar la varita podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Se dirigió a las altísimas estanterías repletas de cajas de varitas y comenzó su búsqueda. Ahora bien, veamos qué varita te elige a ti. Capítulo 8, al diablo con todo. Ollivander se movía con destreza entre los estantes, llenando sus brazos con largas cajas de varitas. Unos minutos después, colocó 7 u 8 de ellos sobre la mesa y sacó uno, entregándoselo a Audrey. Creo que a una dama tan hermosa como usted le quedaría perfecto este, núcleo de pelo de unicornio, madera de nogal, 7 pulgadas y 3/4 de largo. Una combinación perfecta para sus proporciones. Edward ya le había explicado la importancia de las varitas para los magos, así que, cuando por fin tuvo una en sus manos, no pudo evitar sentir cierta emoción. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera saludarla, Ollivander se la arrebató rápidamente. «Oh no, esta no te sienta bien en absoluto, no percibo ninguna resonancia mágica». Edward suspiró y se frotó la frente. «Aquí vamos de nuevo». Este viejo fabricante de varitas, con décadas de experiencia, era un maestro del engaño. Cada joven bruja o mago que entraba en su tienda salía con la ilusión de ser único, de ser el protagonista de su propia historia. Ollivander cogió otra varita. Probemos con esta, madera de acebo, fibra de corazón de dragón, bastante flexible. Audrey tomó la varita y la agitó suavemente. Una brisa ligera recorrió la tienda, trayendo consigo una agradable sensación. Comillas este parece bastante adecuado. Edward se sorprendió. Ya, ¿la segunda varita? ¿Acaso la edad de Audrey la hacía menos susceptible a las habituales payasadas de Ollivander? Pero el viejo fabricante de varitas aún no había terminado. Sacó otra. Probemos con esta, madera de ébano, fibra de corazón de dragón, 8 pulgadas de largo. Audrey lo saludó con la mano. La misma brisa suave lo siguió. Maravilloso, maravilloso, simplemente maravilloso, elogió Ollivander. ¿Pero qué me dices de este? Madera de acacia, fibra de corazón de dragón, 8 pulgadas y cuarto. El resultado fue idéntico. Audrey siguió probando otras 7 u 8 varitas, todas con núcleos de fibra de corazón de dragón. Cada una parecía resonar con ella. Ollivander se mostraba cada vez más asombrado. Esto es realmente insólito. Jamás he conocido a alguien que armonice tan bien con tantas varitas diferentes. Y, sin embargo, sigo pensando que ninguna es la perfecta para ti. Edward susurró. Audrey, ¿qué se siente al usar estas varitas? Pensó un momento antes de responder. Comillas es fascinante. Es como un amplificador, potencia mis sentidos y mi intuición. Comillas y aparte de eso. Audrey apretó la varita con más fuerza y se concentró. Parece que, mis habilidades de observación también han mejorado. Por ejemplo, puedo ver la culpa que se esconde en tus ojos. Edward apartó instintivamente la mirada de ella, pero rápidamente se recompuso. Comillas ¿qué culpa? No tengo nada de que sentirme culpable. Ella no insistió más, limitándose a dedicarle una sonrisa cómplice. Comillas malditos espectadores, son lo peor. Edward no era culpable de nada, simplemente dudaba sobre si debía o no presentarle a Audrey el mundo moderno, más allá del mundo mágico. En comparación con Hogwarts, que guardaba cierto parecido con Loen, una metrópolis bulliciosa le resultaría mucho más impactante. En ese preciso instante, Ollivander salió de la esquina, sosteniendo una caja olvidada y cubierta de polvo. Por fin, esta es una varita que fabriqué en mi juventud, por pura curiosidad. Ah, aquí viene el cliché, reflexionó Edward. Abrió el estuche, dejando al descubierto una varita tan translúcida como el ágata blanca, más parecida a una obra de arte que a un instrumento mágico. Hueso de dragón y fibra de corazón de dragón, 9 pulgadas de largo. Una vez creí que el mago que lo empuñara poseería una magia tan feroz como la de un dragón de fuego. Pero, por desgracia, nadie ha sido reconocido por él. Pruébalo, querida. En cuanto la sostuvo, una refrescante sensación de frescor se extendió por su mano. La textura era más suave que la de cualquier varita de madera que hubiera probado. Si las demás se sentían como extensiones de su brazo, esta se sentía como si se hubiera fusionado por completo con ella. Audrey lo saludó con un gesto suave. Una violenta ráfaga de viento aulló en la tienda, sin embargo, extrañamente, nada se movió. Era como si el viento existiera fuera del mundo físico.
Comillas espectacular. Simplemente espectacular. Esta varita fue hecha para ti. El viejo fabricante de varitas bailó de alegría, como si acabara de lograr algo extraordinario. Entonces, al segundo siguiente, su tono cambió mientras extendía la mano hacia Edward. Serán 98 galeones. Edward estaba atónito. Comillas 98 galeones, ¿acaso las varitas de primer año no tienen un precio estándar de 7 galeones? Ollivander se encogió de hombros. Eso es para materiales comunes. Esta varita está hecha del cráneo de un dragón de fuego, específicamente del hueso que conecta su frente con su cerebro. Edward apretó los dientes. Comillas estafador. Audrey le dio un suave codazo y susurró, te lo pagaré con creces cuando volvamos. Ah, claro, ¿cómo pudo olvidarlo? Era una mujer muy rica, el dinero no era un problema para ella. Justo cuando Edward entregaba una bolsa llena de galeones de oro, el suelo tembló repentinamente. Un rugido ensordecedor resonó por todo el callejón Diagon. La calle quedó en silencio por un instante antes de que magos y brujas se volvieran hacia el sonido. Algunos señalaron al cielo, gritando presas del pánico, comillas un dragón, es un dragón, el dragón de Gringotts se ha escapado. A lo lejos, Gringotts estaba en ruinas. Un enorme dragón que escupía fuego se alzaba sobre los tejados destrozados, lanzando un rugido furioso. Comillas mierda. Edward estaba completamente estupefacto. ¿Acaso la escena de la huida del dragón no estaba en el sexto o séptimo libro? ¿Qué demonios está pasando? Un momento. En el primer libro, Kirrell irrumpió en Gringotts siguiendo las órdenes de Voldemort para robar la piedra filosofal, pero, ¿causó semejante desastre? Audrey, fascinada, observó la escena con los ojos muy abiertos. Comillas, ¿es ese un dragón de tu mundo? En el universo de El Señor de los Misterios, la mayoría de las criaturas sobrenaturales vivían en zonas remotas, rara vez vistas por los humanos. Incluso los Beyonders solo las encontraban en ingredientes de pociones, ojos, garras, cerebros, etc. Ollivander chasqueó la lengua y suspiró, sabía que este día llegaría, pero no lo esperaba tan pronto. Esos goblins codiciosos, pensaron que podían aprisionar a un majestuoso dragón de fuego para que custodiara sus bóvedas. Eso es un insulto a la libertad, una deshonra para todos los seres vivos. Entonces, como si acabara de tener una idea brillante, añadió con un brillo en los ojos, TSK, mejor matarlo y usar sus restos para fabricar más varitas. Edward lo miró con incredulidad. Tú no eres mejor, viejo. El dragón de fuego batió sus alas con fuerza, tambaleándose alzándose en el aire. En su torpe ascenso, se estrelló contra los tejados de más de una docena de edificios antes de recuperar finalmente el equilibrio y remontar el vuelo aún más alto. Rugido. El dragón sobrevolaba el callejón Diagon, emitiendo gruñidos profundos y retumbantes, negándose a marcharse. Comillas, nadie va a hacer nada al respecto. ¿Quién se atrevería? Resopló Ollivander. Los trasgos consideran a ese dragón de su propiedad. Si alguien intenta intervenir y sale quemado, podrían incluso usarlo como excusa para exigir una indemnización. Ah, pero miren, los aurores por fin han llegado. El viejo fabricante de varitas, habiendo disfrutado lo suficiente del espectáculo, se dio la vuelta tranquilamente y regresó a su tienda. Un grupo de magos con túnicas de auror comenzó su ataque contra el dragón. Este soportó decenas de ataques mágicos directos antes de rugir de dolor. Enfurecido, desató una serie de llamas ardientes antes de alzar el vuelo y desaparecer en el horizonte. Los aurores montaron rápidamente en sus escobas y los persiguieron. Y con eso, el dramático espectáculo llegó a su fin. La multitud reunida estalló en un murmullo, y la mayoría se regodeaba con la desgracia de los duendes. Claramente, muchos disfrutaban viendo sufrir a Gringotts. Edward estaba a punto de sugerir que siguieran adelante cuando Audrey susurró repentinamente, Edward. Comillas, ¿qué es? Tengo una extraña sensación. Ese dragón me estaba buscando. Había incertidumbre en su tono. Pero eso no tiene sentido, ¿verdad? Bajó la mirada hacia la varita de cristal que sostenía en la mano. Comillas, ¿podría ser por esto? Por un breve instante, Edward fue tomado por sorpresa, pero entonces una posibilidad cruzó por su mente. Puede que tenga algo que ver con la poción que tomó Audrey. El camino del espectador perteneció en su día exclusivamente a los dragones. A medida que se ascendía a secuencias superiores, se desarrollaban gradualmente rasgos dracónicos. Quizás la combinación de sus habilidades de Beyonder y la varita, forjada con hueso y fibra de corazón de dragón, provocó una reacción inusual que atrajo la atención del dragón de fuego.
Por supuesto, todo esto era pura especulación. Con una risita, lo desestimo. No le des tantas vueltas. Probablemente sea solo tu imaginación. En fin, tenemos una cita con Fawkes a la 1. Todavía nos queda una hora, vamos a dar una vuelta y a comer algo. Al girarse, su mirada se posó en una figura enorme que empujaba un carro repleto de mercancías. A su lado había un niño pequeño con gafas redondas y el pelo negro y desaliñado. Hagrid y Harry Potter. Sin dudarlo, Edward se lanzó un encantamiento de desilusión, mimetizándose con el entorno. Hagrid hizo una pausa, rascándose la cabeza confundido. Comillas, me lo imaginé. Comillas, ¿qué te pasa, Hagrid? Creí ver a un amigo, murmuró Hagrid. Es uno de tus futuros compañeros de clase, igual que yo, le encantan las criaturas mágicas. Pero. Hagrid dudó un momento antes de añadir, él los disfruta de una manera diferente a como lo hago yo. No lo entiendo, dijo Harry, frunciendo el ceño. Le interesan más sus sabores. Una vez que los dos se hubieron alejado, Edward deshizo su hechizo y reapareció. Ese grandullón es amigo mío, dijo con naturalidad. Un tipo muy amable y sincero. Pero aún tenemos asuntos que atender, así que pensé que mejor nos saltáramos las formalidades. Audrey, que era muy observadora, se dio cuenta de que no estaba siendo del todo sincero. En realidad, Edward simplemente quería evitar involucrarse demasiado con Harry Potter. No quería interferir en la historia demasiado pronto. Cuanto más control tuviera sobre los acontecimientos futuros, mejor podría planificar. Una vez que tuviera la fuerza suficiente, tomaría medidas para enfrentarse a Voldemort con antelación. Esa era la esencia de la previsión estratégica. Para un transmigrante, conocer la trama era uno de los mayores trucos que podía tener. En ese preciso instante, dos magos que pasaban por allí llamaron la atención de Edward. «¿Oíste?», le dijo uno de ellos a su compañero. «Ese dragón fue liberado porque alguien entró a robar en Gringotts». «De ninguna manera, ¿quién tendría el valor de hacer eso?». «No lo vas a creer, lo vimos antes en el caldero chorreante, Quirinus Quirrell, ese tipo con las vendas alrededor de la cabeza. Supuestamente, será el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts el próximo semestre». Comillas, impresionante. Impresionante mis cojones. Cuando el dragón salió, lo pisó, lo aplastó por completo, sus sesos quedaron esparcidos por todas partes. Uf, qué manera de morir. Comillas, los profesores de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts están realmente malditos. SHH, no lo menciones. Los dos hombres se marcharon, aún hablando en voz baja. Edward, sin embargo, se quedó paralizado por la impresión. ¿Quirrell ha muerto? El mismo Quirrell que fue poseído por Voldemort en la piedra filosofal, muerto así sin más. ¿Y qué pasó con Voldemort? ¿También estaba muerto? ¿O había pasado a poseer otro huésped? ¿Y qué hay de la trama del primer libro? Sin Quirrell, ¿la historia seguiría siquiera la cronología original? Eso parecía muy improbable. Comillas, mierda. Al diablo con la trama. Al diablo con el futuro. Al diablo con toda la planificación minuciosa. Capítulo 9, el dilema de la señorita Justice. Edward no tuvo más remedio que aceptar la realidad, la trama de Harry Potter se había derrumbado incluso antes de empezar. Si esto hubiera ocurrido antes de transmigrar al mundo del Señor de los Misterios, habría estado deprimido durante 3 días seguidos, pero ahora, al menos podía consolarse sabiendo que, siempre y cuando eligiera la ruta de pociones correcta y avanzara con éxito a una secuencia intermedia, Voldemort no representaría ninguna amenaza. Así pues, en los días siguientes redobló sus esfuerzos para aprender sobre Hermes. Para cuando Audrey ya hablaba inglés con fluidez, él ya se había aprendido de memoria la mayor parte del vocabulario común de Hermes. Para cuando ella empezó a investigar cómo estudiar magia por su cuenta, él ya había comprendido varios encantamientos sencillos de Hermes y sus rituales correspondientes. Sala común de Gryffindor. Audrey, que sostenía un ejemplar de Historia de la Magia Moderna, le dio un codazo a Edward, que estaba enterrado bajo una pila de libros, murmurando algo para sí mismo. Muda, muda, muda. El libro dice que los hechizos mágicos se dividen principalmente en hechizos normales y artes oscuras. Hogwarts enseña principalmente hechizos normales, así que ¿dónde se aprenden las artes oscuras? Sin siquiera levantar la cabeza, Edward respondió, solo los magos oscuros estudian las artes oscuras. Pero las artes oscuras suelen ser más poderosas que los hechizos comunes. Si no las aprendemos, ¿cómo vamos a luchar contra los magos oscuros?
Por eso Hogwarts tiene una asignatura llamada Defensa contra las Artes Oscuras. Su objetivo es enseñar a los alumnos cómo defenderse de ellas. ¿Comillas solo defender? Audrey se inclinó hacia él, mirando fijamente a los ojos de Edward. Entonces, ¿conoces las artes oscuras? Por supuesto que lo hizo. Sería vergonzoso para un transmigrante si no lo hiciera. Había dominado la mayoría de las maldiciones oscuras más comunes, gracias a un mago tenebroso que una vez lo emboscó en el callejón Nocturne. Tras contrarrestar la maldición del hombre, Edward extrajo de su mente todo el conocimiento de magia oscura antes de borrarle la memoria por completo, reduciéndolo a un cascarón vacío. Sin embargo, dado que J.K. Rowling hacía hincapié constantemente en que las artes oscuras podían corromper el carácter de una persona, y dado que Edward no se había enfrentado a ningún peligro real después, en realidad nunca había tenido la oportunidad de usar lo que había aprendido. Con una leve tos, respondió, cuando llegue el momento, te enseñaré. Gracias. Audrey agitó su varita con gracia, haciendo que su libro pasara las páginas solo. Su actitud serena y natural no correspondía a la de alguien que apenas llevaba un día estudiando magia por su cuenta. La diferencia entre las personas era realmente mayor que la que existe entre una persona y un cerdo. Mientras Audrey se sumergía en las maravillas de la magia, Edward se centraba en un asunto más crucial, su primera decisión real sobre qué camino seguir en el mundo de las pociones. Escribió los 22 caminos de Beyonder. Para empezar, prisionero, criminal, plantador, boticario y merodeador quedan descartados. También es mejor evitar las rutas relacionadas con el destino. En cuanto a bruja, pues no, gracias. Eso deja 15 caminos. Si me guiara únicamente por mis preferencias personales, me inclinaría por el camino del suplicante de secretos o el del aprendiz. Tanto el pastor del camino del suplicante de secretos como el escriba del camino del aprendiz pueden obtener habilidades de otros caminos, lo que los hace muy adaptables, algo parecido a cómo estoy acostumbrado a la variedad de hechizos mágicos. Pero el camino del suplicante de secretos conlleva el riesgo constante de convertirse en un lunático por obra del verdadero creador. En cambio, aprendiz no está mal, lo dejaré en espera por ahora. Eso deja, la pluma de Edward golpeó el pergamino. Espectador. Pero Audrey ya está en ese camino, así que es una prioridad menor. Abogado y árbitro están controlados principalmente por la familia real y el ejército, pero si me quedo con Klein, una vez que consiga la carta del emperador negro, obtener fórmulas no sería un problema. Hablando de fórmulas, si eligiera el camino del lector, podría recordar con claridad todos los detalles de la novela original. Eso significa que conocería la mayoría de las fórmulas de las pociones, ¿verdad? Comillas, pero ¿qué haría yo con esas fórmulas? ¿Venderlas? Elegir un camino solo por dinero es una visión demasiado miope. Espera, olvidé considerar la divinidad y la ascensión. Edward descartó rápidamente algunos caminos más. Eso deja a cazador, abogado, guerrero, vidente y muerte. No, espera, muerte también queda descartada. Reclinándose en su silla, murmuró. ¿De verdad necesito pensar tan a futuro? Convertirse en un dios no es tan fácil. Y no es que el cielo se me vaya a caer encima, Klein es quien carga con esa responsabilidad. Solo necesito asegurarme de estar a salvo. Cuanto mayor sea la secuencia, mayor será el peligro. Sinceramente, la secuencia 4 ya es más que suficiente, una larga vida, un poder inmenso y la ausencia de preocupaciones por la divinidad. Al pensar en eso, se dio una palmada en la frente. Comillas, estoy siendo demasiado vago. ¿No sería esto vergonzoso para otros transmigrantes? Golpeando su pluma de acero contra sus labios, murmuró. Entonces, las fórmulas para estas vías, maldita sea, no puedo recordar ni una sola. Las fórmulas del camino del cazador se encontraban principalmente en la República Intis. La carrera de abogado estaba controlada por la familia real Loen. Las fórmulas del camino del guerrero podían obtenerse de Pequeño Sol en la Ciudad de Plata. Se podía acceder al sendero del vidente a través de Old Nail y Klein. En teoría, por supuesto, también podría intentar comprarlos en una reunión de Beyonders. En cuanto a aprendiz, volvió a rodearlo con un círculo. Mantengámoslo como opción de reserva. Y así, con el estudio como su rutina diaria, el tiempo pasó rápidamente, llegando a la segunda semana. Fue entonces cuando Dumbledore finalmente buscó a Edward para enseñarle el arte de la aparición. Disculpas, dijo Dumbledore con una sonrisa, he estado ocupado buscando un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Ya sabes, la muerte del profesor Quirrell fue bastante inesperada. Edward arqueó una ceja.
Profesor, ¿por qué no le da una oportunidad al profesor Snape? Dumbledore soltó una risita cálida, pero no continuó con el tema. Lo pensaré. Ahora, volvamos a la aparición. Probablemente ya lo hayas oído antes, cuando se trata de apariciones, lo más importante es recordar las 3D, destino, determinación y deliberación. Debes fijar tu mente en tu destino, sin la menor vacilación ni temor. Mientras hablaba, la figura de Dumbledore desapareció con un chasquido seco, para reaparecer a pocos metros de distancia. Comillas, ¿lo ves? Es bastante sencillo, ¿verdad? Edward puso los ojos en blanco. ¿Cómo así? Claro. Dumbledore soltó una sonora carcajada. Comillas, jajaja. Bueno, empecemos por lo básico. Tu primer objetivo de aparición será, vamos a colocarlo justo detrás de Fawkes. Con un movimiento de su varita, dibujó un círculo en el suelo detrás del Fénix. Fawkes, que estaba cabeceando, se despertó sobresaltado, aleteó en señal de protesta, se erizó las plumas y luego volvió a meter la cabeza, con aspecto soñoliento de nuevo. Audrey, que tenía a Lilith entre sus brazos, no pudo evitar reírse mientras repasaba mentalmente la teoría de la aparición. Ahora, continuó Dumbledore, concéntrate en ocupar el espacio detrás de Fawkes. Deja que tu deseo de llegar a ese lugar inunde cada fibra de tu ser. Luego, gira sobre ti mismo para entrar en el estado del vacío. Mantén la calma y la compostura. Comienza. Grieta. Un fuerte ruido resonó en la habitación. Edward se quedó momentáneamente aturdido, ni siquiera había empezado todavía. Comillas, lo hice. La voz emocionada de Audrey provino de detrás de Fawkes. Su rostro se iluminó de alegría. En realidad es muy sencillo. No, señorita Hall, la amable sonrisa de Dumbledore se desvaneció mientras negaba con la cabeza. Usted fue demasiado impaciente. Quizás los hechizos básicos le resulten fáciles, pero nunca subestime la complejidad de la magia avanzada. Comillas a. Un segundo después, Audrey dejó escapar un grito tardío de horror, acababa de darse cuenta de que su brazo derecho y su pierna izquierda seguían en el mismo sitio. Mientras tanto, Lilith estaba acurrucada cómodamente sobre su pierna amputada, disfrutando de la sensación de los dedos que acariciaban distraídamente su pelaje. El grito repentino despertó a Lilith de golpe. La gata se quedó paralizada al darse cuenta de que solo quedaban una pata y un brazo frente a ella, e inmediatamente se hinchó de terror. Oh. La escena era verdaderamente espantosa. Una chica guapa era, sin duda, guapa, pero una chica guapa desmembrada. Eso sí que era una pesadilla. No te quedes ahí parado, Edward. Pasa su brazo y su pierna por encima, ordenó Dumbledore con calma. Profesor, ¿podría no decir cosas tan aterradoras con tanta naturalidad? Preguntó Edward con un suspiro. Podría haber usado acción o un encantamiento de levitación, ¿sabe? A pesar de sus quejas, tomó el brazo de Audrey con la mano izquierda y le echó la pierna sobre el hombro derecho, con el aspecto de un asesino en serie sorprendido en pleno acto. El miedo de Audrey no hizo más que aumentar. Un instante después, Dumbledore lanzó un hechizo curativo que la devolvió a la normalidad sin problemas. Se desplomó en el sofá, aún temblando, con el rostro surcado por lágrimas de terror persistente. Edward sonrió con picardía, disfrutando claramente de la situación. Audrey, todavía tienes mucho que aprender. Ya no le quedaban fuerzas para mantener su habitual elegancia. Lo miró fijamente con furia, pálida y con el corazón aún latiéndole con fuerza. La magia era aterradora, incluso más aterradora que tomar pociones. Tras aquel breve y espantoso espectáculo, Edward reanudó la práctica de la aparición. Sin embargo, con el trauma aún presente del intento fallido de Audrey, se encontró luchando con la tercera D, la deliberación. Por mucho que lo intentara, no lograba mantener la calma. Finalmente, recurrió a Dumbledore en busca de ayuda. Profesor, la forma en que enseña aparición, no parece muy diferente de cómo lo hacen los instructores del ministerio. Pero usted es el mago más grande, seguro que tiene algún truco especial. Un truco. Dumbledore, sentado tras su escritorio, se ajustó las gafas de media luna. No, en realidad no. Cuando mi profesor me explicó el método, simplemente, lo aprendí. Edward guardó silencio. Este hombre era un genio nato, una leyenda viva, en otra liga, absolutamente intocable. En realidad, aprender aparición consiste principalmente en superar tus propias barreras psicológicas, añadió Dumbledore tras reflexionar un momento. La única garantía que puedo darte es esta: mientras yo esté aquí, no tienes que preocuparte de que la habilidad de teletransportarse te mate. La mente de Edward se aclaró de repente. Agarró su varita,
Fijó la mirada en el espacio detrás de Fawkes y giró. En un abrir y cerrar de ojos, apareció justo detrás del Fénix, sin necesidad de ninguna transformación. Comillas lo hice. Audrey la miró con envidia, con los dedos temblando por el impulso de intentarlo de nuevo. Excelente, asintió Dumbledore con aprobación. A continuación, tendrás que practicar imaginando tu destino en lugar de confiar en la vista directa. Si solo te apareces en lugares que puedes ver, tu alcance será extremadamente limitado. He levantado las restricciones de aparición entre mi oficina y la sala común de Hufflepuff. Podéis practicar libremente entre estos dos lugares. Entendido, profesor. Por cierto, ¿qué ocurre si intento aparecerme en un lugar al que nunca he ido antes? Dumbledore frunció ligeramente el ceño. Lo desaconsejo encarecidamente. No lo olvides, la primera D significa destino. Si no estás seguro de tu destino, el riesgo de sufrir un ataque de Sprinching aumenta considerablemente. Comillas entendido, profesor. Grieta. Edward desapareció en el acto. Unos 10 segundos después, volvió a entrar por la puerta, sonriendo alegremente a Audrey. Comillas, ¿lo ves? Es realmente sencillo. La señorita Justicia infló las mejillas con frustración. Capítulo 10. Regreso al mundo de los misterios. Dumbledore sonrió con dulzura. No te preocupes, señorita Hall. Aunque acabas de fallar, es evidente que tienes un talento excepcional para la aparición. Una vez que aprendas más magia y domines tu flujo mágico interno, podrás aparecerte con naturalidad. Audrey sonrió radiante y le dio las gracias dulcemente. Gracias, profesor. Durante los 2 días siguientes, Edward aprovechó cada oportunidad para practicar la aparición, incluso cuando iba al baño. Su progreso fue evidente y rápidamente se volvió más hábil. Al tercer día, ya se aparecía con frecuencia entre la sala común de Hufflepuff y Hogsmeade. Al quinto día, se había aventurado al callejón Diagon, al callejón Nocturne y a otros lugares. Para entonces, dominaba por completo la aparición. Durante ese tiempo, mantuvo una conversación privada con Dumbledore, compartiendo selectivamente información sobre el mundo de los misterios. Dumbledore simplemente le hizo algunas preguntas sobre pociones, luego asintió pensativo y cambió de tema. La noche anterior al regreso al mundo de los misterios. A medida que se acercaba el día de su regreso, tanto Edward como Audrey se encontraban extrañamente desinteresados en sus estudios. Era como si hubieran llegado a un acuerdo tácito para holgazanear. Los dos estaban sentados en las gradas de Quidditch, contemplando el bosque prohibido a lo lejos. Edward estaba molestando a Lilith con un pequeño pez seco. La gatita saltó y se abalanzó sobre él, pero no logró atraparlo, frustrándose tanto que agarró la mano de Edward y comenzó a mordisquearla. Volveremos sanos y salvos, ¿verdad? Audrey respiró hondo, con el rostro lleno de incertidumbre. Edward lanzó el pescado seco al aire. Lilith saltó hacia adelante y lo atrapó en el aire. Él rió entre dientes y preguntó, comillas, recién ahora estás pensando en esto. No es eso, admitió. Antes, solo podía tranquilizarme creyendo en ello. Pero ahora, ¿qué va a suceder mañana? Tengo miedo. Hay un dicho para eso, miedo a lo que está cerca. Edward recordó una frase que leyó en un libro chino y que luego tradujo al loenés. Inclinó ligeramente la cabeza. Comillas, era ese el mismo idioma que la letra de los manuscritos del emperador Roselle. ¿Cómo lo adivinaste? Tu sexto sentido es demasiado agudo. No fue una suposición, dijo con una sonrisa burlona. Revisé todos los libros de tu bolsa de extensión indetectable. Aparte de libros en inglés y latín antiguo, también había pocos en ese idioma. Comillas, ¿sabes leer latín antiguo? Si quieres entender más textos mágicos, el latín antiguo es un conocimiento básico, no. Además, no cambies de tema. Edward se encogió de hombros con impotencia. Está bien, me has pillado. Sí, es el mismo idioma de los manuscritos de Roselle. Sus ojos brillaban de emoción. Comillas, quiero aprenderlo. Edward bajó la mano que ella había levantado con un suspiro. Comillas, no estabas teniendo un momento de miedo cercano. ¿Qué pasó con eso? La idea de poder leer los manuscritos del emperador hizo desaparecer mi miedo, dijo con entusiasmo. Ahora, de hecho, lo espero con ilusión. Ya hablaremos de eso la próxima vez, murmuró Edward para sí mismo. Cuando vea todas las aventuras románticas de Roselle y sus comentarios de que no le gustan las demonias, su visión del mundo se hará añicos. Comillas, claro. Edward se dio un golpe en la frente de repente. Sobre mis pociones. ¿Tienes alguna sugerencia? Bueno, solo recientemente he comenzado a explorar el camino de lo místico. Si no fuera por... Audrey se le aceleró el corazón. Audrey,
casi sueltas el club del tarot. Pero, Edward me ha confiado muchísimos secretos. ¿De verdad sería correcto ocultarle la existencia del club de tarot? Pero también le prometí al señor tonto. Tal vez. ¿Podría pedirle permiso al señor loco en la próxima reunión de tarot? Tal vez podría presentarle a Edward al club también. Espera, ya han pasado 2 semanas desde mi última reunión. Me he perdido 2 reuniones seguidas. ¿Me habrán echado? Un torbellino de pensamientos inundó su mente antes de que respirara hondo y se obligara a concentrarse. Solo me convertí en Beyonder gracias a la ayuda de una amiga, dijo finalmente. Hablando de eso, esa amiga planeaba llevarme a una reunión de Beyonders. Quizás allí encuentre fórmulas para pociones. Ante esto, su rostro se ensombreció, pero, eso fue hace 2 semanas. Edward parpadeó sorprendido. ¿No te lo dije? Preguntó. Mientras estemos en este mundo, el tiempo estará prácticamente congelado en el tuyo. En otras palabras, cuando volvamos, seguirá siendo el mismo tiempo que cuando te fuiste. Comillas de verdad. Los ojos de Audrey se abrieron de alegría. Una poderosa oleada de alivio la invadió. Sí, no me perdí la reunión de tarot. No me echaron. Edward continuó, pero eso me recuerda. ¿Cómo se supone que voy a salir de tu casa después de que regresemos? He dominado la aparición, claro, pero no puedo aparecerme en lugares donde nunca he estado. Eso es fácil, dijo Audrey. Haré que Susie vigile afuera. Puedes esconderte dentro de tu bolsa de extensión, luego cambiaré de lugar contigo y te sacaré a escondidas. Lo pensó un momento antes de añadir, y no tienes que preocuparte demasiado de que mi padre te persiga. Edward arqueó una ceja. Comillas ¿sí? Simplemente lo convenceré de que eres un amigo extraordinario que he conocido. Todo fue un malentendido, además, no hiciste nada tan escandaloso. Edward se aclaró la garganta y levantó una mano. En realidad, sí. ¿Qué quieres decir? Yo, ¿cómo qué? Hice explotar tu habitación. Los ojos verde esmeralda de Audrey estaban llenos de confusión y asombro. Edward explicó brevemente lo que había sucedido después de que ella entrara en la bolsa de extensión. ¿De verdad que piensas en todo? Dijo, aunque ni siquiera ella estaba segura de si era un elogio sincero o sarcasmo. Comillas se puede restaurar con un encantamiento reparador. Si el daño no es demasiado grave, debería ser posible, dijo Edward con expresión seria. Pero aunque reparo es solo un hechizo básico, sus efectos son casi como retroceder en el tiempo. No recomendaría usarlo tan a la ligera. Entonces supongo que tendré que despedirme de todos mis vestidos, dijo con una risa repentina. La verdad es que ya estoy harta de esos vestidos tan incómodos y restrictivos. Pero estoy segura de que tus padres compensarán con creces la pérdida comprándote aún más vestidos. Al fin y al cabo, así es el mundo de los ricos. Audrey frunció ligeramente los labios. Gracias por recordármelo. Edward soltó una carcajada. Comillas jajajaja. Tras 2 semanas en otro mundo, la personalidad de Audrey había experimentado cambios notables. Allí, no tenía que preocuparse por cómo la percibían los demás ni lidiar con las complejidades de la sociedad noble. Al fin y al cabo, seguía siendo solo una chica de 17 años. Sin embargo, los años de educación y etiqueta que llevaba arraigados probablemente resurgirían en el momento en que regresara a su entorno habitual, devolviéndole su estatus de la joya más brillante de Backlund. El día siguiente, sala de los menesteres, Hogwarts. Edward sacó un pequeño frasco de poción multijugos y bebió un poco, esperando a que la transformación hiciera efecto. Audrey observaba con curiosidad. Los libros dicen que el sabor de la poción multijugos es diferente para cada persona. ¿A qué sabe la mía? Comillas, ¿por qué no lo intentas tú mismo? Comillas, qué asco. De ninguna manera. Es realmente repugnante. Bueno, para ser sincero, la textura no es muy buena, pero el sabor no es demasiado raro. Es mucho mejor que los que he probado antes. Mientras hablaban, el cuerpo de Edward comenzó a transformarse. Pronto, adquirió la apariencia de Audrey, aunque su ropa ahora le quedaba holgada. Aunque ya lo había visto antes, sigue siendo asombroso, como mirarme en un espejo. Extendió la mano y le tocó la mejilla con un dedo. Vaya, así de buena es mi piel. Edward apuntó su varita a su ropa. Vestis mutatio. Su túnica de mago se transformó rápidamente en un vestido idéntico al de Audrey. Se quedó paralizada un instante antes de inflar las mejillas en señal de protesta. Comillas, así que sí que conoces ese hechizo.
Edward comprendió de inmediato que se refería al momento en que la obligó a cambiarse de ropa. Rápidamente se defendió, el efecto de transfiguración de Vestis Mutatio solo dura medio día. No tenía ni idea de si volvería, así que cambiarme manualmente era la opción más segura. Audrey entrecerró sus ojos verdes y fijó su mirada en la de él. Su expresión parecía decir, ¿de verdad vas a mentir delante de un espectador? Edward tosió con incomodidad y rápidamente desvió la mirada, fingiendo revisar sus provisiones. Ejem, nos quedan menos de 30 minutos. ¿Trajiste todo? Solo mi varita, unos cuantos libros de magia y 2 bolsas de grajeas de todos los sabores de Bertie Bost. Edward arqueó una ceja. ¿Comillas de verdad te gustan? Por supuesto que no, dijo con una sonrisa burlona. Los traigo para mis amigos. Sus ojos brillaron con picardía al pensar en Annie, y Bertie el vizconde Glaint, imaginando sus reacciones al probar algunos de los sabores especiales. Edward soltó una risita. Bueno, les deseo mucha suerte. Audrey dudó un instante antes de preguntar, comillas, ¿estás segura de que no quieres traer a Lilith con nosotros? Pasarán 15 días antes de que podamos regresar. Tu mundo es demasiado peligroso. Ni siquiera puedo garantizar mi propia seguridad, así que es mejor no correr riesgos. No te preocupes, ya la he confiado a la profesora McGonagall. Audrey suspiró con pesar. Tenía muchas ganas de presentarle a Lilith a Susie. Tras charlar un rato más, Audrey finalmente entró en la bolsa de extensión. Ahora, la inmensa sala de los menesteres estaba vacía, dejando a Edward solo. Fijó la mirada en el reloj de la pared, observando cómo transcurrían los segundos. Merlín, por favor, que todo salga bien, murmuró. Cuando las manecillas del reloj dieron las 5, la figura de Edward se desvaneció en el aire. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.